Bien, ahora voy con la segunda parte de pruebas de contrapresión. En la primera parte hemos visto en un gasolina 2.9 Porsche Panamera biturbo cómo se investigaba con el escáner la contrapresión en el sensor de oxígeno, en el catalizador, perdón, en el catalizador a través del escáner con los sensores de oxígeno. Y después hemos visto cómo se investigaba con el manómetro, también la contrapresión del catalizador. Bien. Luego, en el capítulo 3 del volumen 4, esto estaba en el volumen 1, capítulo 10.7, pero en el volumen 4, capítulo 3, también hablo de la contrapresión. En este caso, también es un gasolina. Hablo más, explico más cómo se hace, otra explicación más igual, y además hago otra explicación más para un caso con dos catalizadores, no con uno sino con dos. En este caso hablando del manómetro de contrapresión, donde habría que situarlo. Bien. Luego, ahora voy a pasar a un contenido que no tengo en el libro, en los volúmenes de los libros, pero que he preparado para este artículo de la web, del canal de YouTube, que es la explicación prueba de contrapresión cuando hay DPF o GPF, es decir, filtro de partículas para diésel o para gasolina. La prueba de contrapresión o back pressure test es una de las formas más precisas y directas de diagnosticar obstrucciones en el sistema de escape, especialmente cuando hay síntomas como pérdida de potencia, motor ahogado, consumo alto o regeneraciones frecuentes del DPF. Se hace con un manómetro de presión 0,15 psi o equivalente en bar, conectado al escape, normalmente por los puertos de los sensores de O2 o por un orificio temporal. Valores normales aproximados. Pueden variar un poco según el fabricante. Ralentí, idle, menos de 1,5 psi, igual a 0,07-0,1 bar. Repito, ralentí menos de 1-1,5 psi, que es lo mismo más o menos que 0,07-0,1 bar. A 2000-2500 RPM o aceleración a fondo, watt en inglés, menos de 3 psi, que es lo mismo que 0,2 bar. Algunos diésel aceptan hasta 0,3 bar, 4,5 psi, justo después del turbo. Bien. Si la presión es más alta, hay obstrucción en algún punto del escape. ¿Dónde tiene que medir un mecánico? ¿Y cómo saber exactamente dónde está la obstrucción? El truco es medir antes y después de cada componente, catalizador y DPF. La presión se acumula antes de la obstrucción y cae después de ella. Si la presión es alta antes de un componente y baja después, ese componente está tapado. Motores de gasolina, catalizador principal y a veces GPF en modelos modernos. Punto 1. Quita el sensor de O2 antes del catalizador. Upstream Precat. Mide aquí. Si alta, restricción en el catalizador o más abajo. Bien. Punto 2. Mide después del catalizador, postcat o en el siguiente puerto O2, o perfora un orificio temporal. Si es alta antes del catalizador y baja después del catalizador, la obstrucción está en el catalizador. Si es alta antes y también es alta después del CAT, obstrucción más abajo, tubos, silenciador, resonador o GPF si lo tiene. Si todo está bien hasta el final, revisa el tubo de escape o silenciador colapsado. En el caso de motores diésel que tenga DOC, catalizador de oxidación, barra catalizador más DPF. En diésel el orden típico es turbo, catalizador de oxidación, DOC,
después al DPF, filtro de partículas, después al SCR, si tiene, y después al silenciador. El SCR es otro catalizador. Bien. Seguimos. Punto 1. Mide justo después del turbo, antes del DOC. Muchos diésel tienen puerto o sensor de contrapresión aquí. Efectivamente. Justo después del turbo, antes del catalizador de oxidación del DOC. Bien. Punto 2. Mide entre el DOC y el DPF. Si hay acceso, sensor intermedio. Si no, usa la manguera del sensor diferencial del DPF. Bien. Punto 3. Mide después del DPF, post-DPF o en el puerto posterior. Interpretación. Alta presión antes del DPF y baja después del DPF. Obstrucción por DPF, el más común en diésel por acumulación de hollín. Alta antes del DOC y sigue alta después del DOC, pero baja después del DPF. Catalizador DOC obstruido. Bueno. Perdón, si dice alta antes del DOC y sigue alta después del DOC, lo más normal es que no tenga obstrucción en el catalizador DOC, pero es cuando está baja después del DPF, podemos decir que hay obstrucción en el DPF. Después, alta antes y después del DOC y del DPF, es decir, alta también después del DPF. Obstrucción más abajo, en el catalizador SCR, la tubería, silenciador o salida. Bien, también hay que decir que muchos diésel tienen sensor diferencial de presión del DPF de serie, que mide antes y después del DPF directamente, y un mecánico puede usar el osciloscopio o el escáner para ver la diferencia de presión durante una aceleración fuerte, que eso lo vamos a ver ahora. Resumo el procedimiento práctico otra vez. 1. Arrancar el motor hasta temperatura normal. Conectar el manómetro. Quitar sensor o 2 o usar adaptador. Medir en ralentí hasta temperatura normal. Supongo que habrá que apagarlo. Conectar el manómetro. Arrancar, medir en ralentí y luego acelerar y mantener 2000-2500 RPM. O watt si es seguro. Repetir la medición moviendo el manómetro a los puntos siguientes, antes, después de cada pieza. Compara los valores. La mayor caída de presión indica dónde está la restricción. Es lo básico. Consejo extra, algunos mecánicos también miden temperatura con cámara térmica o pirómetro. Diferencia grande antes, después del CAT-DPF indica obstrucción interna. Pero la contrapresión es la prueba más fiable para confirmar obstrucción mecánica. Con este método el mecánico sabe exactamente si es el catalizador, el DPF o algo más abajo, tubo silenciador. Bien, ahora voy a seguir con otra explicación que es ver si hay obstrucción en el DPF con el escáner y el osciloscopio, en este caso diésel. Esto lo tengo en el volumen 1, en el capítulo que hablo del sensor de presión diferencial y sus tubos hay algo. Y también en el volumen 2, cuando hablo de vigilar el DPF con el escáner para los propietarios, en el último capítulo. Bien, aquí lo he preparado para este artículo. El sensor diferencial de presión del DPF es el guardián que mide directamente la obstrucción del filtro de partículas diésel. ¿Qué es y cómo funciona? Es un sensor de 3 pines, alimentación 5 voltios, masa y señal, que tiene 2 mangueras, una conectada antes del DPF, lado de entrada upstream, otra conectada después del DPF, lado de salida downstream.
mide la diferencia de presión delta P, el delta es un símbolo triangular antes de la P, diferencia de presión delta P entre ambos lados en tiempo real. La señal que envía la EQ es normalmente de voltaje analógico, 0,5 voltios a 4,5 voltios aproximadamente, que es proporcional a la presión diferencial. La EQ usa este dato para calcular la carga de hollín ash acumulada, hollín o ceniza acumulada, decidir cuándo hacer una regeneración pasiva o activa y activar la luz de avería si la presión es demasiado alta. Unidades más comunes, HPA o mbar. Un HPA es igual más o menos a un mbar, milibar. A veces se ve en kilopascales. Un kilopascal es igual a 10 HPA. ¿Cómo lo usa el mecánico con el escáner? Conecta el escáner OBD o específico de marca, VCDS, Autel, Launch, Delphi, etc. Busca el PID, parámetro en vivo, llamado DPF Differential Pressure, Exhaust Differential Pressure, Pressure DPF o Delta P DPF. Calienta el motor a temperatura normal de trabajo. Prueba de aceleración fuerte, la más reveladora. En banco o en carretera, acelera a fondo watt desde ralentí hasta 2500-3000 RPM o en tercera o cuarta marcha. Observa cómo se comporta la presión diferencial durante y después de la aceleración. Interpretación, valores orientativos, siempre compara con los del fabricante. Ralentí, 2-15 HPA milibar, normal. Si está por encima de 20-30 HPA, ya hay restricción notable. Aceleración fuerte 2500-3000 RPM sin carga. 30-60 HPA máximo, normal. Si supera 80-100 HPA o más de 150 HPA en algunos modelos, DPF muy cargado u obstruido. Después de soltar el acelerador, la presión debe bajar rápidamente a valores bajos, en 2-3 segundos. Si se queda alta, obstrucción. Una regla rápida muy usada, el delta P, partido por el MAF, caudal de aire, tiene que ser, si es menor a 0,2, el DPF respirando bien. Si es mayor a 0,22, 0,25, es que está restringido. Repito, el delta P, la diferencia de presión entre ambos lados, dividido por el MAF, caudal de aire, si es menor a 0,2, DPF respirando bien. Si es mayor a 0,22, 0,25, restringido. Si la presión es demasiado baja, casi cero, aunque el DPF está cargado, el sensor defectuoso, mangueras rotas o DPF roto colapsado. ¿Y cómo lo ve el mecánico con el osciloscopio? Diagnóstico más preciso y en tiempo real. Hay dos formas profesionales. Midiendo la señal eléctrica del sensor, más sencillo, con una pinza o sonda en el cable de señal, normalmente pin 2 o 3, aplica presión vacío manualmente o acelera el motor. La forma de onda debe subir y bajar suavemente y de forma proporcional al aumento de carga. Luego otra manera, con el osciloscopio, que es midiendo la presión real con un transductor de presión. Método Pico-Scope y talleres avanzados. Se desconecta la manguera antes del DPF y se conecta un transductor de presión. Por ejemplo, un WPS 500X o similar. Directamente en el puerto upstream. Desconectando la manguera antes del DPF. Y se conecta el transductor.
Se graba la forma de onda durante una aceleración a fondo. Se ve la contrapresión real en milibares o PSI. Interpretación de la forma de onda. Vamos a ver. Buena es un pico máximo bajo. Por ejemplo, 70 milibar. Y vuelve rápido a la línea base. DPF obstruido, pico muy alto. Por ejemplo, 200-300 milibar. En la expresión del transductor. 200-300 milibar, pico muy alto, es un DPF obstruido y la curva se queda elevada más tiempo. El osciloscopio también detecta si el sensor es lento, ruidoso o no responde, fallo interno. Resumen rápido para un mecánico. Resumen. Normal. Delta P en ralentí 2,15 HPA. Delta P en aceleración fuerte menor o igual a 80 HPA. Diagnóstico probable DPF limpio. Levemente cargado delta en ralentí 15-30 HPA. Delta en aceleración fuerte 80-120 HPA. Diagnóstico probable regeneración necesaria. Bien. Obstruido. Delta en ralentí igual o mayor a 30 HPA. Delta en aceleración fuerte mayor o igual a 150 HPA. Diagnóstico probable DPF tapado, limpiar o cambiar. Luego, sensor o mangueras fallidas. Delta P en ralentí igual a 0 o errático. O delta P en aceleración fuerte no cambia con RPM. Diagnóstico probable, revisar sensor o mangueras. Consejo final, siempre haz primero la prueba en caliente y con escáner. Si los valores están altos, confirma con la prueba de contrapresión clásica, manómetro, o con osciloscopio antes de decidir cambiar el DPF. Así evitas cambiar piezas caras innecesariamente. Recuerdo que es el delta P. Pues el delta P es el sensor como digo, el delta P es la diferencia de presión entre ambos lados en tiempo real, ¿no? Y la expresa en estos datos en vivo, ya sea con los PITs, DPF Differential Pressure, Exhaust Differential Pressure, Pressure DPF o Delta P DPF, normalmente en HPA o milibar, siendo un HPA igual a más o menos a un milibar. Y a veces se ven kilopascales. En KPA, un KPA kilopascal es igual a 10 HPA. Entonces, pues aquí hemos dicho la interpretación con escáner. Bueno, esto ha sido el resumen. Muchas gracias.